puedo invitar a quedar si quieren. Pero venimos medio demorados y no nos gustaría seguir postergando más el comienzo. Aquí se habilita un espacio de los previstos por Redcom para discutir algunas temáticas acerca del funcionamiento de las cátedras vinculadas a radio. Creo que más o menos nos conocemos todos los docentes, pero si hay algo que no forme parte de la jornada y se quiera presentar. Nosotros, Andrea o Silvia Pérez, mi nombre, somos docentes de la Cátedra de Radio de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien. Entonces, vamos a ver. No, absolutamente. Justo las compañeras se presentan. Comunicación. Yo me llevo esta porque me está cómoda. Pasala para allá y toda una silla esta muy incómoda esa. En principio le damos la bienvenida a las compañeras de San Juan, que es una carrera que nos tenía abandonados en las últimas dos, por lo menos, reuniones de nuestra jornada. Sí, compañero. Yo soy Adrián Menéndez de Lima y soy profesor de la Universidad Católica en un curso de radio también. Muy bien, bienvenido. Gracias. Yo soy Julieta González y soy docente en 2 materias de producción de radio en San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas. Bien, San Luis también estaba ausente o no sin aviso en las últimas reuniones. Bienvenida. Y presentémonos todos porque parece no nos conocen quiénes son. Bueno, nosotros nos presentamos, somos Emanuel Olea de Solas, de la Universidad Nacional de Normal Zamora. Somos de la Cátedra de Radio, titular y JTP. Estamos contentos de llegar, sí, por primera vez nosotros. Nosotros sí fuimos docentes por estas cuestiones que todos sabemos de las universidades, en sus bolonques internos, para emplear una palabra académica. Así que estamos contentos de sumarnos a esta recuerda. Bueno, bienvenidos. Lo que sí es imperdonable que venga sin la guitarra, pero bueno. Bueno, no va a faltar oportunidad, Y además quiero hacer un paréntesis y yo ya se los manifesté a Diego Ibarra y a Oscar Bociente, y a Diego Ibarra, que son, digamos, compañeros que de alguna manera son los fundadores de este proyecto de radio en Normal Zamora, y es bueno decirlo, por determinadas circunstancias los compañeros no están allí, pero estamos nosotros con las banderas y con los sueños de radio de Oscar Bociente y de Diego Ibarra, de las cuales somos alumnos privilegiados. Bueno, bien. ¿Quién más? Yo soy Darío Cuarto y soy no docente. Y estoy acá para compartir. Muy bien. ¿Tu nombre? Osvaldo Daniel y trabajo en la radio de investigación. ¿Trabajás en la radio? Sí, sí, Ok. Daniel. Debe haber alguna deuda. No, por acá. No, por acá. Bueno, Mi nombre es Diego Ibarra, soy docente en la Universidad Nacional del Centro y en la UBA, en talleres de radio en la respectiva universidad. Bueno, Oscar Bociente y profe de acá, de la UNER y también de la Universidad de Buenos Aires y Quilmes. Bueno, yo soy Ricardo Valle, docente de la Universidad Nacional del Comahue.
Yo soy Jorge Garavito, docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Trabajo con Diego en la carrera de Comunicación y Periodismo. Ariel Levati, yo soy de los anfitriones acá de esta facultad, Universidad Nacional de Entre Ríos, del taller de auto. Mi nombre es Víctor Feigas, también soy docente acá de la Licenciatura en Comunicación Social. Yo soy Sandra Gavari, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy Andrea, invitada en los presentaciones, somos de la Universidad Nacional de San Juan y estoy en la carrera de producción radiofónica y diseño de comunicación. Yo también. Charo Quiroga, soy estudiante de Comunicación Social de La Plata. Bueno, yo también, igual que Charo, soy Brenda, estudiante acá de Comunicación Social, estamos haciendo ambas lo que es impresión en audio y caímos de la botella. No mandaron. Ella es. Yo soy Héctor Yucha e intento escribir libros para que todos ustedes utilicen y recomienden comprarlos a sus alumnos. Y si hacen fotocopias, los disculpo porque entiendo por qué situación. Bueno, mi nombre es Valentino Garbo, soy estudiante de secundaria del Colegio Secundario de acá. Bueno, vinimos con mi compañera más que nada a escuchar y a aprender de gente que sabe. Mi nombre es Ana Paula. Mi nombre es Malvina Flores, estoy intentando terminar la licenciatura que hice hace muchos años y estoy cursando la última materia y preparando mi proyecto de tesis y vine a aprender lo que ustedes me van a enseñar. Bueno, en las últimas 2 jornadas nosotros vinimos desarrollando una dinámica de taller vinculada a las experiencias áulicas. Esto lo hicimos en Jujuy y en Quilmes, que son los encuentros inmediatamente anteriores. Y bueno, ahora nos parecía que reiterar el taller no tenía mucho sentido, pero sí tal vez esta rueda en la que pongamos en común nuestras preocupaciones, los temas que más nos interesa plantear, las distintas miradas, los distintos abordajes que venimos desarrollando en las cátedras y algunas modificaciones que podemos estar implementando en los últimos tiempos para ponerlas en común. Así que si alguien quiere abrir el fuego. Llega José Luis, que es colega de Misiones. Perdón, ya que estamos un poco para actividad, una parroquial. Yo soy quien mantiene el grupo de correo de docentes de radio. Quienes no estén en ese grupo, después pásenme los mails. También hay una página en Facebook que es Docentes de Radio, otra página que es Las Jornadas, o sea, es un poco diferente porque Las Jornadas es una página, es un grupo en Facebook que tiene todo lo ateniente a estas jornadas, y después la de Docentes de Radio, que sirve para compartir así saberes, experiencias. Y les comento para quienes no han venido antes o que normalmente yo estoy encargado del registro, por eso me van a ver siempre con cámara, grabador. Eso después que haya un tiempo prudencial que regrese a Olavarría, normalmente lo que hago es subir todas las grabaciones, subir todas las fotos y hacer como un digesto, así que en algún momento podrán acceder a eso. Digamos, tengo una duda, ya que un colega de momento hace poquito estuvimos en Tucumán con Oscar, ya 25 años de la carrera de locución en la Universidad Nacional, en la Universidad del Norte, en Tomás Aquino, y se habló de las currículas, y estaba Pablo Níquel, que es presidente y coordinador de la carrera de locución de ICER, y dijo que los estudios es del 2011, si no me equivoco, y manifestó que ya estaba viejo, que no sabe, recién ingresa como coordinador de la carrera, y una de sus preocupaciones es esa, conocer de parte de ustedes cómo conviven con eso, ¿no? Con los contenidos que tienen
que hay en la radio en esta jornada como hablar. Bueno, ese podría ser un eje. Si tenemos información, un poco este espacio es para compartir preocupaciones y también propuestas. Si tenemos información de nuestros planes de estudio que organiza lo que se denominan contenidos mínimos, ¿de cuándo datan? Para no esquivar el motivo que plantea Héctor, en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencias de la Comunicación se fundó en 1986. Hasta entonces se mantiene vigente el mismo plan que dio origen a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, en ese momento la última tecnología era el fax. A ver, y la radio, por entonces, en sus contenidos mínimos, no se la planteaba ni se lo avisoraba como digital. Una radio analógica, donde los modos de producción, las concepciones de las participaciones de las audiencias y demás temas, de alguna manera pautan nuestros programas de estudio. Bueno, por cuestiones que tienen que ver, y retomo lo de Beto, con las cotidianeidades de cada universidad, el plan de estudios está parado en el rectorado desde hace varios años, con lo cual no podemos modificar materias que se llaman taller de informática, cuando vivimos en un escenario de otro tipo. Bueno, no alentamos hecha la ley, hecha la trampa, pero una cuestión es el texto formal de unos contenidos mínimos que no responden al siglo XXI, y tratamos de acomodarnos al presente, pero aún así, ayer, y no están aquí, pero estaría bueno si pudiesen que lo comentaran, ayer había compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Rosario que ellas incorporaron a sus cátedras de radio el uso del streaming. Sandra, vos estuviste por allí. Si querés comentar de qué trataba eso, aunque no sos obviamente de Rosario sino de La Plata. ¿Y qué hacían? Los trabajos prácticos los hacen a través de streaming. Algunos que tienen su propia radio sin depender de la radio de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno. Sí, si quieren, a ver, hola, mi nombre es Adrián otra vez, y creo que como se puede, con Fernando venimos de Perú y Brasil. Pero nosotros hemos estado, justo ayer contaba que en Perú tener una licencia no solo es complicado, sino es carísimo, y sostenerla es mucho más caro, de manera que hace tiempo muchas universidades, incluyendo la mía, descartamos la posibilidad de tener una emisora en aire. De manera que todo se ha canalizado a través del streaming. Primero con servidores propios, con un link, y era más allá del objetivo del campus y de la comunidad universitaria, era ver qué pasaba. En realidad, desde hace 4 años, transmitimos por Facebook Live, apoyado en un software, OBS, que lo conocen, que es como un switcher que puedes poner imágenes o poner la cámara de los que transmite o no poner nada. Y eso nos ha funcionado muy bien. Entonces, no solo la emisora universitaria se transmite por streaming, sino que las prácticas de alumnos están ya en streaming ya van a ser 10 años, como alumnos, ¿no? Y parte del cambio cultural ha sido incluso la forma en que se dirigen al público y a la audiencia, porque ya no te escuchan en tu localidad, sino, por ejemplo, tenemos oyentes de fuera del país. La hora cambia, en fin, hay un discurso menudo que cambia. Sin embargo, más allá de la incorporación de esta tecnología, lo que nos
nos ha complicado a nosotros, por lo menos en la universidad, y quizás puedo hablar en nombre de varios colegas de Perú, que nos hemos juntado en la misma línea, es hablar acerca de con qué ganas viene el alumno al curso de radio. Entonces, eso es un tema que tiene que ver, no sé si con la vigencia, con la moda, o como dijeron el día de la inauguración, con la gente extraña que todavía trabaja en radio. Yo puedo contar la experiencia de la universidad, en la que tenemos dos cursos, uno que es obligatorio, donde yo les digo, bueno, estamos acá porque tienen que estar, y el otro que es electivo. En el electivo es donde vemos si, vamos a decir, se engancharon con la radio. Y entonces, en este electivo, en los últimos años hemos tenido un paulatino crecimiento, que tiene que ver con, primero, 12 alumnos, 10, este era nuestro, en el electivo. En el obligatorio pueden estar 30. Sin embargo, desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, desde este año, primer y segundo semestre, en el electivo, al modificar el tipo de curso, ya no se hace lo mismo, no se hace nada, se sale a hacer cosas. Este semestre tenemos 22 alumnos, ¿no? Y justo acaba de suceder, nosotros tenemos una preinscripción, es decir, qué es lo que pasa, se hacen como una declaración de qué curso se les gustaría inscribirse al semestre siguiente, y tenemos 25 para el curso electivo. Al hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado, en realidad lo que ha pasado es que ahora el electivo salimos a la calle. Hacen cosas desde la calle, con organizaciones, o incluso hemos hecho como una radio local. Entonces, la práctica, pudiendo hacerla nosotros, como hacemos en el obligatorio, en el segundo curso lo hemos sacado a la práctica real, a la vivencia real, de manera que ha significado cambiar el tipo de evaluación, el tipo de planificación. Ya no se trabaja por exámenes, sino por proyectos, mucho trabajo colaborativo, porque forman grupos de práctica, y cada grupo con un jefe de práctica. Pero eso nos ha significado una experiencia simpática, porque, como todos coincidimos, creo, en la docencia, cuando el curso es obligatorio, tienes desde el que viene porque, bueno, pues aquí estoy, hasta el que dice que bacán, qué bonito, me gustaría hacer algo. Sin embargo, en el electivo vienen los que tienen ganas de hacer algo. Y otra cosa enriquecedora ha sido que no solo vienen de la especialidad nuestra, que es comunicación o periodismo audiovisual, sino que hemos tenido alumnos de educación. Como electivo se pueden matricular de otras unidades. Y eso ha sido un gol, un enriquecimiento total de contenidos, de propuestas, de pensar respuestas a problemas con que se enfrentan. El streaming es muy sencillo, pero en realidad de pronto uno se encuentra con qué hacemos con eso. Sí, eso es lo que quería decir. Sí. Sandra nos pedía... Yo por nada. Quería comentarles lo que los compañeros de Rosario contaron ayer, que me parece que implica, la verdad, un paso más, ¿no? Que bueno, que cuentan también con una salida al aire a través de streaming, que es semanal, ¿no? Tiene un horario fijo en el que salen al aire con determinadas prácticas. Y bueno, contaban los compañeros porque eso, digamos, implicó el cambio, la modificación que implicó en la dinámica pedagógica, en la dinámica de producción, ¿no? En el compromiso, con una serie, digamos, de cuestiones que tienen que ver, entiendo yo, con cierto grado de profesionalización, con exigencia, digamos, de cierta calidad profesional, ¿no? Por eso creo que ellos han dado un paso más, porque es una forma de salir del aula, ¿no? Y de, digamos, hacer radio con otras características, ¿no? Saliendo ya, digamos, de los límites de la práctica pedagógica. A mí me pareció muy interesante esa experiencia para replicarla incluso en otros espacios. El problema que yo encuentro es que, digamos, a veces uno se choca
políticas y burocráticas para poder, digamos, acceder a eso o dar ese paso, ¿no? Pero me parece que la tendencia es a eso. En mi caso, yo soy adjunta de una materia de la carrera de comunicación digital, que es una tecnicatura nueva que se abrió hace 3 años. Por lo tanto, nuestro programa de estudios es nuevo, por lo menos tiene 3 años. Y digamos, nuestra preocupación siempre fue, digamos, cómo trascender el aula. Si bien no contamos con el streaming todavía, nos propusimos desde la cátedra poder trascender los límites del aula, pensar, como decía ayer, en el rol y en el perfil del comunicador que queremos, del comunicador digital que queremos en este caso. Y bueno, nos planteamos como digamos, un primer proyectito a modo experimental en, digamos, hacer algo para la comunidad periférica de La Plata a través de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad. Entonces, editamos un par de CDs, uno con una serie de cuentos infantiles, pensando en que el programa de Conectar Igualdad se había descontinuado, se había desarticulado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos aportar en este campo? Para aportar algo hicimos una serie de cuentos infantiles sonorizados, lo editamos en un CD, que quedó muy lindo, muy profesional, y a través de la Secretaría de Extensión, en los barrios periféricos en los que trabaja la Facultad de Periodismo, a través de esa Secretaría, lo entregamos el Día del Niño. Después nos propusimos hacer un audiolibro con un libro de relatos de García Márquez, 12 cuentos peregrinos, lo sonorizamos también. Y la idea es, bueno, digamos, intervenir o contactar con la comunidad a través de la Secretaría de la Comisión de Discapacidad o discapacidad diferentes que funciona en la facultad y también en función de los temas de género y también porque funciona una Secretaría de Género en nuestra facultad, nos propusimos hacer también una serie de podcasts que también vamos a editar en un CD sobre mujeres sobresalientes de América Latina, podcasts breves, ¿sí? Y bueno, digamos, esto está, digamos, como en un estado de experimentación, ¿no? Creemos que es una forma de digamos, poner a los pibes en situación de comunicadores, ¿no? Y no de simplemente trabajadores de la radio, ¿sí? Sino pensar un proyecto de comunicación, una estrategia, ¿sí? Pensar un objetivo y contactar con la comunidad, pero siempre teniendo en cuenta que un comunicador social, como diría Bardero, es un diseñador, ¿no? Y es alguien que piensa un proceso de comunicación desde la idea, o sea, desde su génesis hasta su realización final, y también desde un perfil del comunicador al que nosotros adherimos como política de la cátedra también, que es que tiene que atender, digamos, las necesidades de comunicación del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en función de estas premisas y estos puntos de partida es que nos propusimos experimentar, digamos, con estas propuestas. Estamos, digamos, en proceso de reflexionar en torno a la evolución y a lo que quedará de esta experiencia. ¿La compañera? Hola, buenos días. Bueno, yo más o menos contándole la experiencia de San Luis, yo trabajo en 2 materias. Una pertenece al 4º año de la licenciatura en Comunicación Social, que es Producción y Realización Radiofónica, y la otra pertenece a la licenciatura en Producción de Radio y Televisión, que es Práctica Integral de Radio 3.
tiene esa carrera, el título intermedio de locutor nacional. Desde la materia que pertenece a comunicación social, en esto de ir adaptándonos y también trabajar un poco con las iniciativas de los chicos y sus intereses, empezamos en 2011 a trabajar haciendo un programa que salía en vivo por la universidad, que se llama Cartografías, y la idea fue que se hiciera la postproducción después, intentando en cierta forma borrar algunas marcas temporales, digamos, de estos audios, para que los empezaran a convertir en podcast, como una primera iniciativa. Y el año siguiente, por medio de una convocatoria, formamos parte de Radio Heterogénea, la radio de la Centro Cultural de España, Córdoba, y enviábamos nuestra producción, digamos, tanto los alumnos de ese año como los docentes, construimos un equipo de trabajo, un equipo de producción, y empezamos a mandar los podcasts durante un año, que luego se nos pidieron para pasarlos por Radio Heterogénea en Santo Domingo, y bueno, así fue las primeras experiencias. Y a partir de ahí empezamos a ver que allá había alumnos que habían tenido unas experiencias haciendo radio online, saliendo por Ustream, pero a partir de una llamada por Skype. O sea, eran 3 alumnos, uno en diferentes localidades, y a partir de ahí hacían una llamada conjunta y salían como si estuviesen todos en el mismo estudio. Entonces, a partir de estas experiencias, dijimos, bueno, empecemos a tomar estos recursos que está claro que nos excedían en algún punto, o por lo menos habían ido un poco más allá que uno, y empezamos a hacer talleres para crear sus propias radios online, siempre con recursos gratuitos. Sabemos que existen las versiones pagas, pero la idea, y fue como política de materia, de usar software de edición como Audacity, sabemos que existe Vegas, que existen muchísimos, pero también estos software de código abierto sabemos que es como, no sé, es como una elección, una medio política, digamos, desde la materia, así como servidores o automatizadores como Sambacaster o ISTV. La idea fue que empezaran también a concebir otros espacios de trabajo, y ellos como productores, no solo los medios tradicionales, sino que podían ser gestores de sus propios medios, digamos, que al principio era como, con algunas experiencias, como un programa de un día a la semana que después pasaba música, pero el ejercicio de programar en radio, que pudieran empezar a ejercitarlo y hacerse mucho más conscientes de los tiempos, porque si no, eran trabajos prácticos que quedaban internamente en el aula y nunca cobraban visibilidad, y no se sentía ese rigor de realmente tener que cumplir con un tiempo para salir con un programa específico en un horario específico. Y a partir de eso, en 2015-2016, todos los docentes de las materias de radio empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Radio Estudio Online, y fue un espacio que se creó como una radio online que solamente sale por internet, y la idea fue que se convirtiera en un espacio de experimentación, como radio taller. Entonces, todo este caudal de trabajos prácticos que surgían no sé, eran materias como fonobiología, 3 o 4 materias de radio, otras materias, eran como 8 materias que producíamos trabajos prácticos que quedaban eventualmente en el aula, y se hizo esta radio, y a partir de eso, ya desde la configuración de todos los trabajos prácticos y esta planificación, es decir, bueno, vamos a trabajar, no sé, en unidad artística, pero siempre con el perfil para que salieran por Radio Estudio. Y de esa manera empezamos a poder constituir una programación ya de 1 hora diaria, con artísticas creadas por los chicos, con programas que fuimos recopilando de las diferentes materias, y ahora eventualmente hay materias que sus trabajos finales son hacer programas en vivo que salen por streaming solamente en Radio Estudio, o nosotros en este año estamos haciendo una serie de microprogramas que van a ser emitidos por Radio Estudio. También la idea eventualmente se complementa con radio tradicional, pero están pensados específicamente
justamente para que salgan por internet. Las temáticas son propuestas por ustedes. Nosotros a veces, este año la propusieron ellos y va a ser un micro de teorías conspirativas en la historia y trabajados en género dramático, los fueron proponiendo ellos. Nosotros habíamos pensado también en ficción o periodismo, pero surgió de ellos y los acompañamos en crear ese proceso. El año pasado fueron microprogramas que, bueno, había estado trabajando antes con algunas asignaturas de la Facultad de Salud sobre ESI y crearon podcast sobre educación sexual integral para adolescentes, entendiendo que los adolescentes ya no escuchan radio, sino que buscan información por los soportes, entonces fueron pensados como, ya, si se transmitían, si se los pasaban por WhatsApp o si, bueno, este año la idea es terminar generándonos un espacio tal vez en Spotify, pero para llegar a los jóvenes siempre están pensados desde ahí. Jorge. Sí, yo por ahí quería incorporar una preocupación por ahí, un eje paralelo a lo que estaba charlando, por ahí los temas que han salido hasta ahora un poco veo que tienen que ver. Se lanzó el tema del streaming, que por ahí ha sido un tema interesante para incorporar a las cátedras. Hay un tema que sobrevuela por encima desde hace unos años, que es todo el tema del podcast. Yo lo que quería incorporar es, hay el nombre de una ponencia que se leyó el primer día, quizás estén acá algunos de los que la hicieron, que para mí y quizás para muchos sea una preocupación. Había una ponencia que se llamaba Producir radio con jóvenes que jamás escucharon radio. A mí me gustaría introducir por ahí para charlar en algún momento el tema de cómo son sus experiencias de enseñar radio a chicos que no escuchan radio. Yo, si quieres, puedo hablar un poco de la Universidad de San Juan. Antes de hablar específicamente un poco de... Yo perdón, lo quería incorporar como para que en algún momento se charlara. Yo había pensado eso porque aparte lo quiero traer para ver si alguien puede dar herramientas, ¿no? Porque en principio un poco que hablaba de las planificaciones de los nuevos planes de estudio en San Juan. Desde el 2015 tenemos un nuevo plan de estudio donde se modificó la manera de encarar un poco la materia con los alumnos. Tiene un ciclo básico de 2 años y después tienen orientación, que es comunicación institucional, comunicación educativa, comunicación comunitaria y comunicación periodística. Se armó una comisión de seguimiento para, obviamente, ver qué resultados daba este nuevo plan de estudio. Hoy ya la comisión de seguimiento, después que se ha completado los 5 años, está evaluando, y para eso todos los docentes estamos aportando nuestras experiencias de las cátedras, porque seguramente se viene un nuevo cambio, porque obviamente el tema de la tecnología avanza mucho más rápido que hasta la aplicación de cualquier plan, porque tiene que ver con esto que decía acá el compañero. Nos encontramos con alumnos que no leen, no escuchan radio, no en los soportes que nosotros muchas veces en las cátedras estamos enseñando, que son los soportes tradicionales, en la radio, en la televisión. Obviamente que hemos incorporado contenidos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, pero tenemos algunas cosas un poco más avanzadas que he escuchado de otras universidades, pero en otras no tanto. Por ejemplo, los chicos de la cátedra de radio, ellos ya hace como 20 años hacen sus programas de radio en Radio Universidad, no lo hacen para la cátedra. Parte de la cátedra, pero se transmite al aire, en directo, no grabado, y eso es una experiencia muy linda para los estudiantes porque, bueno, se ven esto con el vivo y ahí se va aprendiendo mucho. Gracias a Dios en eso tenemos una muy buena articulación con Radio Universidad. En esto tiene mucho que ver una docente que lamentablemente ya se jubiló, que Ricardo la conoce, que es Rosita Mercado, pero ella cuando era directora de la radio impulsó mucho esto y bueno, esto quedó felizmente. Los chicos hacen su programa para que salga al aire. El problema que nosotros tenemos y que sí estamos muy atrasados en esto es utilizar el soporte internet, el streaming, los podcasts. ¿Por qué? Porque los docentes no tenemos internet en nuestras cátedras. La facultad en algún momento nos proporcionó, pero luego con la excusa que se usaba Facebook para otra cosa, lo cortó. O sea, no podemos trabajar en nuestras aulas
con internet, ni pensar, una cosa de loco. Entonces eso también estamos empujando mucho en los docentes de radio, los docentes de televisión y todos los docentes, porque hoy la herramienta internet es como el lápiz de papel. Entonces, ese es un gran atraso que bueno, estamos empujando mucho para que se revierta esta situación. Y escuchaba a Julieta, y la verdad escuchaba con mucha, no voy a decir envidia, pero nosotros nos planteamos trabajar con los alumnos desde esta perspectiva, porque los alumnos, incluso ellos mismos ya tienen sus producciones a través de redes sociales, a través de Instagram. Tienen sus propias, pero lo hacen solo. Y como que los docentes estamos ajenos a eso. Entonces, creo que manejamos sintonías diferentes. La idea un poco de venir acá era esto, de ver cómo se hace en otro lado con esta situación, que los alumnos no escuchan radio y además les interesa trabajar en otro soporte respecto a la radio. Un aportecito por ahí. No escuchan la radio tradicional. Claro, una cosita rápida. Quizás todos tengan en sus cátedras algún trabajo práctico en el cual tienen que hacer el primer informativo, el boletín radiofónico con o sin testimonios, y a nosotros nos pasa, por ahí Diego no me va a dejar mentir, que es cierto, los chicos, que muchos chicos capaz que nunca se informan de alguna manera, se informan, todas las radios de alguna manera son informativas, pero por ahí en el interior muchas radios no tienen el informativo tradicional, y pasa que muchos chicos están haciendo algo que jamás escucharon. Claro. A nosotros nos pasó una vez de unos chicos que toman trabajo, de agarrar uno de Continental, un informativo Continental, lo desgrabaron y lo volvieron a hacer con otras noticias, porque era algo como extraterrestre para ellos. Nosotros en la cátedra los obligamos a que visiten las radios, por lo menos para, incluso nosotros siempre trabajamos con muchas investigaciones relacionadas al periodismo social, con enfoque de derecho, porque es un poco el eje del plan de estudio. Los obligamos, los tenemos que obligar a que vayan a la radio, que pregunten qué temática abordan, por qué no la abordan, si la abordan cómo, y les planteamos cómo lo harían ellos. Pero en la cabeza de ellos está otro soporte distinto al que nosotros, bueno, no podemos dejar de darlo porque es un periodo de transición, acá ya se dijo, la radio no va a morir, va a seguir permaneciendo, pero hay cosas que hay que empezar a adaptarnos. Y bueno, yo en ese sentido creo que lo hemos planteado, lo compartimos con los docentes de las cátedras de radio, que tenemos que tratar de manejarnos con la misma sintonía de los alumnos. Y creo que eso todavía no lo estamos logrando, porque bueno, tenemos algunas limitaciones, pero también la idea de venir acá es nutrirnos a ver cómo se puede hacer. Bueno, nosotros tenemos la cátedra de radio y el taller de radio. O sea, en la época que estaba Oscar era Radio 1 y Radio 2. En el 2011, 2010, hubo una reformulación de los proyectos de carreras. Entonces se cambiaron algunas cuestiones, se armaron tecnicaturas y radio pasó a incorporar alumnos de más temprano, digamos, que cuando nosotros teníamos la materia. Cuento esto para contar un poco el cambio de planes. Cambio de planes en una facultad de comunicación social y periodismo. Comunicación social pasó a ser un profesorado también. Entonces el profesorado ya no tenía taller de radio, sí tenía el taller de radio del profesorado, pero no la carrera. Entonces empezamos nosotros de la cátedra a incorporar compañeros de comunicación social al taller de radio, es decir, a la Radio 1, al primer encuentro de radio. En los cambios de planes, cada materia fue incorporando. Loma de Zamora es un lugar del conurbano profundo, con casi 1 millón de habitantes, con una diversidad cada vez más vertiginosa, con un deterioro social importante en estos últimos años. La población de la universidad
es bastante de sectores medios a sectores muy bajos. Y nosotros en el medio, la materia radio, que desde la materia nosotros cuatrimestre a cuatrimestre modificamos los planes, nuestros proyectos de cátedra. ¿Por qué? Porque tiramos propuesta de informe radiofónico. Nos encontramos con distintas realidades, donde el pibe tiene que escribir, tiene que ir y grabar testimonios. El tema grabador es un tema, no menor, después lo podemos charlar. Hoy con los celulares, pero hay algunos celulares que no son buenos para emitir en radio. Entonces, nos encontramos con problemáticas que no nos permiten pensar en algunas cuestiones más tecnológicas a futuro. Nos encontramos con realidades que de repente la radio pasa a ser una excusa para leer en voz alta. La radio pasa a ser una excusa para escribir sujeto, verbo y predicado. La radio es una motivación a la oralidad y poder contarle a alguien qué pasó ayer. Nosotros en la radio nos planteamos cada cuatrimestre hacer una radio de choque, le llamamos nosotros. Radio de choque. Los pibes escuchan radio, algunos sí, el viejo o el abuelo en la casa. Memoria de la recepción, ese viejo ejercicio que nosotros hacíamos en la década del 90. Lo hacemos, ya hacemos una memoria, ya no la recepción, sino una memoria evocativa que lo lleve al alumno a un recuerdo y que lo pueda radiofonizar, entre comillas. La radio empieza a ser de choque porque ya empieza a cubrir otras falencias que nos da la realidad. Nosotros por ahí queremos sacar periodistas, porque la carrera es periodismo, sacar periodistas, pero resulta que encontramos con pibes que tienen determinadas problemas. Nosotros nos hacemos cargo de eso y nos vamos, por ahí hacemos un poco de periodismo gráfico, por ahí hacemos un poco de castellano, un poco de historia y geografía. Esa es la radio de choque que cambió. Una vez que nos metemos en ese caldo raro y que a nosotros esa vertiginosidad nos apasiona, empezamos a pensar en el micrófono, el apoderarse del micrófono, el de seducir al micrófono. Esa cosa que por ahí los pibes, los alumnos no lo entienden como una cosa que parece utópica, pero es real. Aparece ese fenómeno de apoderarse del micrófono y decir cómo saludar una mañana de sol. Obviedad, pero a nosotros nos ha dado experiencias importantes. Empezamos a pensar en cómo hacemos aire. Bueno, nosotros de la cátedra, esta radio de choque, armamos hace 6 años una radio que se llama Radio Pauleche, que es una radio online, radio por streaming, que lo dice ahora. Una radio que se emite Radio Pauleche, pero también es una página donde tenemos las fotos de los pibes laburando, donde los pibes hacen una bajada, donde escriben un poco la idea de radio. Y eso no es online, pero si se graba en el estudio de radio, se cuelga en la página y se puede escuchar. Tenemos por ahí, bueno, eso acá el compañero puede explicar más, que por ahí a demanda también está la posibilidad de escucharlo y compartirlo. Radio Pauleche. La materia, radio y taller, también entiende que debemos sembrar radio. Entonces, una vez fuimos a dar una charla en la escuela con una alumna que era vicedirectora de una escuela de Villa Albertina, un lugar periférico de Loma Zamora. Una charla con 20 pibes y 2 docentes, motivación a la radio y la radio. Y los pibes empezaban a agarrar el micrófono. Y entonces sucedió ahí una cosa muy interesante, como siempre sucede cuando aparece un micrófono y la posibilidad de decir algo. Eso fue la aparición
el nacimiento de un proyecto que nosotros estamos orgullosos, que se llama La Radio en la Escuela. ¿Por qué la llamamos Central Radio? Porque convocamos, empezamos siendo 10 docentes de la Escuela de Loma Zamora, y este programa en 10 años, que cumplió el año pasado, este proyecto, juntó 100 escuelas. 100 escuelas con 2 docentes por escuela que se capacitan en el lenguaje radiofónico para meterlo en el diseño curricular de sus laburo en la escuela. La radio rompió el cerco de la universidad y se hizo extensa en la comunidad de universidad, en la comunidad de pibes, de todos los niveles. Inicial, primaria, secundaria, especial. El año pasado hicimos radio con sordos. Cuando yo comenté esto a algunos compañeros en nuestra facultad, la carcajada fue profunda y ignorante. Nosotros aprendimos con los sordos a que los sordos puedan hacer radio. Tocaban las cosas y bailaban y había un traductor. Nos enseñaron que los sordos también hacen radio. Fenómeno que lo estamos investigando y está siendo bueno. 100 escuelas de Loma Zamora, 10 años. Los pibes, capacitamos a las maestras en el lenguaje radiofónico. Escuela de cocina. Muerte a los conectores, nosotros ponemos de choque, muerte a los conectores, en los geludios, laburamos sujeto verbo implicado. Las docentes se encuentran con esa radio de choque y se motivan, nos motivan. Vuelven a la escuela y trabajan con 10, 12 pibes. Micrófonos, retablo como títeres, en un hueco una escalera, una mesita, un micrófono, 2 bafles en el patio, programas, microprogramas, informativos, inventos, cuentos de terror, una estética cero profesional. Pero los pibes se apoderan del micrófono. ¿Qué sucede? Que hoy ese proyecto es un proyecto de investigación que por suerte estamos haciendo. Se transformó en un proyecto de investigación en conexión con la provincia. Es más, antes de que termine nuestro querido gobierno de Daniel Scioli, pudimos poner puntaje a las docentes después de casi 10 años. Las docentes que participan del taller se llevan un 0,4. Entonces, los que venían antes por motivación vocacional, ahora ya vienen también por el puntaje. Extensión. Los pibes empezaron a dejar de ser los malos del grado, del año. Los que tienen mala conducta pasaron a tomar el micrófono y modificaron conductas. Los que no leían, leen en voz alta. Tenemos experiencias realmente emocionantes, desde los sordos hasta ausentes, pibes que no venían y que recuperaron su asistencia al colegio. Experiencias fantásticas. Los pibes de una escuela, de un instituto de menores que están presos los pibes. Bueno, los traen, vienen a la facultad, están en el estudio. Después se llevan su pendrive con la grabación y eso nosotros todo lo colgamos en Radio Fabriz. Con fotos, con sus producciones, diversidad temática, diversidad estética. Lo que vemos ahí es una participación y un sembrar radio. Esto este año se avanzó en Almirante Brown. 100 escuelas de Almirante Brown también participan. Tenemos 200 escuelas que están, vienen las maestras al estudio, graban memoria de la recepción, graban pequeños podcasts de géneros musicales, informecitos, educación sexual integral, un tema que en la provincia de Buenos Aires es preocupante. Bueno, nosotros lo repetimos, tenemos en la carrera de psicopedagogía un compañero que se llama Caramaya, que es especialista, es responsable del servicio de atención psicopedagógica, que también se hace gratuito para la comunidad. Lo incorporamos a estos encuentros para docentes y entonces tira las cuestiones de la educación sexual integral y las docentes devuelven con un podcast pensado en la educación sexual integral. Los pibes también la miran eso. Entonces, cuando vienen los pibes de la facultad, vienen con sus guiones, Oscar Bocet, operador y productor,
y escriben. Y entonces hay videos, hay un video que hicimos que es fantástico, donde los pibes en un aula, en la escuela 32 en Burge, se pasan el micrófono a uno y leen el guión, que ya tienen escrito. Pibes bolivianos, peruanos, guaraníes que hablan guaraníes en su formación de guaraní. Es realmente para nosotros emocionante y además nos mete en una nueva pedagogía en esto de la radio. Es radio de choque. Nos enseñan los pibes y las comunidades estas periféricas a que la radio es un instrumento, como alguna vez dijimos, que es un servicio social y es un elemento transformador en la escuela. Pibes que, por ejemplo, llegan y dicen: señor, yo prometo que voy a venir a esta facultad, yo pensé que esto era privado. Llegan a una facultad y enseguida piensan que es un lugar privado, ¿no? Como cuentan los otros pibes de este lugar y dicen: esto es un lugar para pagar. Sucede, la radio permite que sucedan cosas realmente modificadoras, liberadoras. Radio Fabreche es una radio que la tenemos al aire, donde además de la radio de la escuela tenemos el taller y radio, donde los pibes que hacen sus informes, sus informativos, sus pequeños podcasts están publicados en Radio Fabreche. Otro ámbito que tenemos también es la Universidad de la Tercera Edad en nuestra facultad, que empezó hace también algunos años, donde van los mayores de 60 a hacer talleres en la radio, en la facultad. Nosotros vendimos la materia en la Tercera Edad. Esos veteranos, que ya son expertos de la radio, pero sistematizan alguna cuestión de los guiones y escritura y por el testimonio hacen sus programas. También están colgados en Radio Fabreche. Hace 4 o 5 meses, el área de medios de la facultad también arma una radio por streaming que se llama Radio Conurbana, que es la radio ya del área de medios de la facultad. Es decir, nuestra facultad tiene una radio de la cátedra de Radio Fabreche y también tiene una radio por streaming del área de medios que es Radio Conurbana. La cátedra hace un programa martes y jueves ahí que se llama Virtud del Pájaro, que hacemos con todos los funcionarios de la cátedra, y ya empezamos también a incorporar alumnos y vamos a incorporar UNITE, que es Universidad de la Tercera Edad, vamos a incorporar las maestras y los pibes de la radio. Hasta ahí estamos nosotros. Tenemos mucho que contar y la verdad que lo queríamos contar acá porque realmente esto que escuchamos de San Luis, de Tocopalero, de San Juan, de Rosario, digo, todo tiene que ver. Pero nosotros tenemos mucho que aportar en estas cuestiones de la radio, de las nuevas tecnologías y de las problemáticas sociales que hacen que la radio sea algo más que un debate académico y técnico. Nosotros creemos que es extensión, creemos que es de choque y que es modificador. Y que todavía estas cuestiones que estamos haciendo no tienen techo. Es decir, estamos descubriendo cosas que nos enseñan día a día. Por ahí, no sé si me olvidó algo. Disculpen por explicar algo, pero son muchos años que no participo y escucho a estos compañeros y realmente digo, estamos por el camino. Yo me anoté varias cosas, me confundo las palabras, perdón. En principio, Jorge hablaba de, claro, sobre todo en provincias se desconocen los informativos. Me parece que nosotros como docentes tenemos que llevar la docencia incluso fuera de las aulas. Cuando no se proveen informativos en el servicio de las radios locales, se está incumpliendo la ley que demanda una cuota de producción propia y dentro de esa cuota incluidos los boletines informativos, horarios o como fuera. Los medios locales que inyectan señales metropolitanas y 24 horas al día retransmiten una señal externa, incumplen la ley y eso merece ser denunciado. La compañera de San Juan hablaba de la relación con la radio. Ahí tenemos un punto en común porque nuestra radio también tiene una estrechísima relación con nuestra carrera, depende de la carrera.
Pero son situaciones que no se repiten en todos los sitios de la misma manera, porque los niveles de dependencia de las radios a veces dificultan el acceso de las cátedras y de los estudiantes, porque algunas radios dependen de los rectorados y otras dependen de secretarías. Eso tendría que ser revisado y analizado en cada caso puntualmente en relación con el libre o menos libre acceso que se genere para nuestros chicos. A mí me parece de todas maneras que las radios universitarias harían muy mal en presentarse ante la sociedad como radioescuela. Nosotros nos negamos de plano a eso. La radio es un medio profesional. Las radios universitarias deben ser un medio profesional. Y la participación estudiantil, que no debería estar vedada, tendría que darse en condiciones de supervisión docente, porque lo que primero debe interesarnos cuando hacemos radio públicamente es cuidar los intereses de la audiencia. Adentro del aula nosotros podemos experimentar muchísimo, porque eso no le hace daño a nadie, pero un mensaje sin supervisión, les hablo con conocimiento de causa. Nosotros hace muchos años tenemos 2 maratones que hacemos por año, en donde nuestros estudiantes se apropian de 6 horas de la programación de Antena Libre y producen programación supervisada por nosotros, claro. Y una vez, sobre el final de esa maratón, uno de los grupos decidió hacernos trampa y hacer algo que no estaba previsto en los cálculos. Y anunciaron que estaba estallando el Chocón. Y que el estallido de la represa iba a llegar a Neuquén en tantas horas. La información que daban era de una precisión absoluta, y que tantas horas después iba a llegar a Roca, que es donde está la radio. Era la guerra de los mundos, pero en clave realista, porque hoy no convencería a nadie una invasión marciana. Habría que buscar de Alpha Centauri que vengan los alienígenas. Acá le dieron un tinte realista y provocó un efecto descomunal. En ese momento el teléfono de la casa del director de la radio suena y lo llama el ministro de Gobierno de la provincia para decirle ¿qué está pasando? Porque el director de Defensa Civil está desesperado llamándome, los bomberos están recibiendo llamadas telefónicas, y entonces se dio un debate. Yo lo documenté, hay una nota en página 12 hace algunos años acerca de esta experiencia. Lo que digo es que la radio, cuando se permite estas aventuras, tiene que volverse consciente de los riesgos que corre. Respecto de los planes de estudio, que es el punto de arranque que nos planteó Héctor, a mí, yo vengo de una facultad, lo hablábamos con Oscar recién, que tiene un plan viejísimo, no tanto como los compañeros de la UBA que son señeros en eso, pero no es que tiene como 20 años. Y la verdad que dar la discusión acerca del plan se vuelve una tarea ímproba, no se puede llevar adelante porque siempre hay una traba. Y una de las trabas es que los estudiantes, que son las principales víctimas, los principales damnificados de un plan que es lamentable como el que tenemos, pero no solo porque atrasa, porque hay tecnologías de la hora que no están contempladas, sino porque el plan está muy mal diseñado y tiene sobrecarga de materias, y hay días en que los chicos cursan 8 o 10 horas, es una locura tal como está. Pero muchos estudiantes que no han visibilizado su condición de víctimas de este plan, tienen dudas de si el próximo plan que se va a confeccionar no va a ser peor. Y entonces desconfían de los docentes y no habilitan, de parte de ellos no habilitan la discusión, y al contrario hacen lo que pueden por trabarla. Digo, fíjense las dificultades. Oscar hablaba de las trampas, decía echa la ley, echa la trampa, y nosotros tenemos formas de trampear. Yo les recuerdo, un plan de estudio establece contenidos mínimos que después tienen que ser seguidos en los programas de cátedra y no se pueden violentar. Pero si concibiéramos planes de estudio
con contenidos mínimos, lo suficientemente amplios y abarcativos, uno puede navegar adentro de ellos después para establecer las habilitaciones que correspondan. Claro, nosotros también movemos piezas dentro de los programas de cátedra. No hacemos cambios radicales de un año para el otro, pero vamos haciendo ajustes, vamos incorporando módulos que son movibles, que algunos años los planteamos y otros años no, los reemplazamos por otros, para ir cambiando los enfoques y las estrategias. Los planes en general tienden a la obsolescencia con mucha más premura en tiempos de actualización tecnológica como la que se vive hoy. Pero mi preocupación es, ¿y si además de los planes, los que atrasáramos fuéramos nosotros? En esta misma jornada nosotros hemos escuchado algunos pronunciamientos respecto de algunas cosas que se plantean como grandes novedades de la época y que nosotros en este foro venimos tratando desde hace años. En el año 2012, en el encuentro de Tucumán, nosotros planteamos el tema de la transmedialidad y su posible vertebración en proyectos radiofónicos. La radio es una convidada de piedra en el tema de las narrativas transmediales. A veces porque no nos invitan, pero a veces porque no hacemos nada para que nos inviten. Cuando hemos renunciado a la voluntad de relato, ¿qué podemos reclamar después de nuestra no participación en estrategias comunicativas transmediales? Insisto, cuando se plantea con alguna ligereza y en términos absolutos que el podcast es una producción de unos escasos minutos, no se está diciendo la verdad o toda la verdad. Hay podcasts que duran muy pocos minutos, pero hay una enorme cantidad de podcasters que están subiendo contenidos a la red que duran 2 y 3 horas, con una única unidad de sentido. Por ejemplo, el análisis de un cómic, o el análisis de una película o de una serie de televisión. 3 horas, que además de su extensísima duración, están concebidos sin ningún ajuste a ninguna característica radiofónica. Hay todo eso. Y todo eso forma parte de lo que genéricamente se llama podcast. Tenemos que poder discernir qué es una cosa y qué es otra. No son iguales todos los podcasts. Nosotros sí estamos haciendo cambios que venimos haciendo progresivamente en nuestras materias, tratando de no violentar el plan de estudio, pero usando todo el margen de maniobra posible. Respecto de un reemplazo, estamos tratando de eliminar las metodologías de enseñanza y aprendizaje de la radio históricamente basadas en los formatos y en las estructuras de producción. Y hemos tratado de ir desplazándonos hacia otro concepto vertebrador que es el de la tematización. No las estructuras congeladas, y bueno, hoy vamos a hacer radio-revistas, hoy vamos a hacer musicales, hoy vamos a hacer... Al contrario, hemos tratado de ir generando nuevas opciones posibles y hemos planteado estructuras que no aparecen normalmente en las ofertas radiofónicas hegemónicas. Hemos planteado historias de vida, hemos planteado crónicas de viajes, hemos planteado postales sonoras, hemos planteado paisajes sonoros que después en la radio mucho no aparecen. Yo tengo una materia que es La niña de mis ojos, que tiene una duración de 1 año, en donde hacemos 1 año completo de dramaturgia radiofónica y a veces nos preguntan los estudiantes, bueno, pero ¿y esto después a dónde se verifica? Y no se verifica, en radio no hay mucha dramaturgia radiofónica, pero quien está en condiciones de hacerlo más complicado, después puede hacer de taquito lo más simple. Y a nosotros nos parece que nuestra contribución a que la radio recupere voluntad de relato pasa por estimular la posibilidad de desarrollo dramatúrgico. Me parece que cuando uno cambia el eje de los formatos hacia la tematización, está abandonando posturas eminentemente tecnocráticas e instrumentalistas e intenta una conceptualización de mayor caladura, de mayor profundidad conceptual, de mayor espesor conceptual.
Me parece que hacer radio, nosotros hacemos como todos los compañeros, hacemos radio en el aula, ya les digo, hacemos 2 maratones en el año de 6 horas cada una en una de las materias, y en la otra, que está en tercer año, todas las semanas los chicos hacen es una materia de muy pocas personas. Hoy tenemos 5 estudiantes en tercer año. De las 7 chicas que se anotaron originalmente, ya perdimos 2. El desgranamiento es otro tema que deberíamos analizar, no ya como cátedras de radio, sino como carreras de comunicación. Y hacen todas las semanas una producción. A mí, francamente, lo que me interesa plantear, reivindicando la necesidad de que los chicos se ejerciten y adquieran una gimnasia fluida de la producción, es que no posterguemos el pensar la radio por el simple hecho de hacer radio. No se puede hacer exclusivamente radio de modo irreflexivo. Hay que guardar espacios para analizar la radio y para pensar la radio que hacemos. Y nosotros, me voy a permitir hablar en plural, porque con muchos de los compañeros tenemos más de 20 años de compañía de ruta, ¿no? De compañeros de viaje. Y nosotros me parece que ejercemos una docencia pasional, la gente de radio, estos raros que se definía en la primera jornada, o que definía así el vicedecano de la casa anfitriona. Pero esa docencia pasional tiende a transmitir nuestro propio cariño por la radio a los estudiantes. Y yo creo que tenemos un alto grado de éxito en eso, porque nuestros estudiantes, me parece también cierto, lo hemos contrastado, en todas las jornadas lo hacemos, y siempre se repite como una letanía, nuestros estudiantes llegan a nuestras cátedras sin conocimiento de la radio. Es una cosa de la que no tienen apropiación, no escuchan la radio, o por lo menos no la escuchan como uno quisiera, y en términos de lo que es la radio tradicional. Pero también es cierto que en el transcurso de nuestras materias se produce una apropiación del recurso, e incluso algunos terminan enamorándose de la radio. Me parece que esto, además, como nativos digitales que son nuestros chicos y chicas, naturalizan cosas que a lo mejor a la gente mayor, como los compañeros, digo, les puede resultar un poco más complicado. Pero en esa cosa natural que tienen los chicos y las chicas, el otro día me decía un colega que da una asignatura que está bajo mi coordinación, pero en la que yo participo muy poco, dice, sin que nosotros lo pidiéramos, la materia es periodismo radiofónico, está en segundo año de la mención periodismo. Sin que nosotros lo pidiéramos, cada trabajo práctico empezó a sernos entregado con material de apoyo visual. Gráficas, fotos, dibujos. Es que los tipos están pensando naturalmente, sin inducción alguna, en que no se puede concebir la radio despojada de redes sociales. Eso es natural, no hace falta que nosotros lo propongamos. La radio se piensa en relación con redes sociales complementarias. Me parece que todo eso habla de una actualización que ojalá se pueda ver reflejada en los planes de estudio, que fue el puntapié inicial de la charla de hoy, pero que me parece que es más importante porque los planes de estudio afrontan dificultades que tienen que ver con que no solo nosotros los vamos a definir, sino un contexto de claustro que es mucho más complejo y diversificado en relación con otros claustros. Además, me parece que es importante que nosotros empecemos a actualizar nuestras propias hojas de ruta y empecemos a asimilar todas estas cuestiones. ¿Quién sigue? Yo quería agregar algo con respecto a lo que vos decías, que nuestros pibes, nosotros siempre decimos en el marco de nuestra
nuestros talleres, en general nuestras cátedras son talleres, y siempre decimos, o repetimos, que partiremos siempre desde los saberes y destrezas y competencias, digamos, de la población estudiantil que tenemos, ¿no? Como para la enseñanza de la radio. Y lo cierto es que hoy los pibes vienen con un gran conocimiento tecnológico, ¿no? Entonces, si bien no escuchan la radio tradicional, pero traen un montón de conocimientos sobre las herramientas y sobre el lenguaje sonoro también. Porque o han producido cosas con música, o escuchan o descargan podcast, o escuchan, es decir, tienen un acercamiento hacia el lenguaje sonoro, ¿no? Mucho más quizás que nuestros alumnos de hace 20 años, que si no habían entrado nunca a un estudio de radio, no tenían ni idea cómo armar un boletín de noticias. Hay escuelas secundarias. Entonces, no, pero yo digo por una cuestión, porque son, digamos, están inmersos en una cultura digital, nacieron en una cultura digital, entonces saben manejar las herramientas. Y aunque no conozcan cómo manejar un editor de audio, ¿sí? Con decirles dónde poder bajarlo, ellos, digamos, empiezan a experimentar y rápidamente se apropian de esa manipulación y de ese conocimiento al que, digamos, que a nosotros, por una cuestión generacional, nos cuesta bastante más, ¿no? Entonces, yo digo que nosotros tenemos que capitalizar esos saberes que traen los pibes, porque hay un contacto con el lenguaje sonoro previo a través de la tecnología que ellos conocen y manipulan. Entonces, yo digo, nuestra preocupación finalmente, porque a la tecnología, más tarde o más temprano, vamos a llegar. Con mayor o menor dificultad, pero tendremos el acceso o lo tenemos, o estamos en camino. Pero finalmente, digo, la génesis y el gran problema sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo contar, cómo producir un buen relato? ¿Cómo contar una buena historia? ¿De dónde, cómo producir una buena idea? ¿No? Porque digo, la literatura o la producción editorial, digo, incorporó el ebook, ¿sí? Como un nuevo soporte junto al libro, pero digo, finalmente el gran desafío sigue siendo cómo escribir una buena novela, ¿no? El cine incorporó toda su tecnología. Anotame esa página que dijiste del libro. Cómo contar una buena historia, es decir, una buena película, una buena producción sigue siendo una buena historia, una buena narración. Entonces yo creo que tenemos que poner el acento en la narrativa, ¿no? En mi caso, mi materia se llama narrativa sonoras y radiales. Entonces yo no tengo, digamos, como no pertenezco a una carrera de comunicación social que tiene una orientación periodismo, sino esa es impresionante, está todo. Digital, en donde funciona la segunda sí la conozco. Laboratorio de transmedia, ¿sí? Y funcionan otras materias que brindan otros conocimientos de la digitalidad, de la cultura digital. Entonces, yo tengo alumnos, recibo, digamos, una población de alumnos que no entraron a la carrera con inquietud periodística, ¿no? O con unas ganas de hacer radio, de conocer acerca de la radio tradicional, ¿sí? Pero sí con la inquietud de, a través del sonido digital, digamos, apropiarse de un conocimiento acerca de las narraciones, ¿no? Entonces me parece que finalmente o un punto de partida, no sé si finalmente o retomando el gran desafío que fue desde siempre en nuestras cátedras, la gran necesidad para mí sigue siendo cómo contar, ¿no? Cómo construir un buen relato con el sonido, más allá de los soportes.
hizo con mucho éxito un radioteatro, se lanzó un radioteatro que tenía que ver con una parte de la historia llamada Romance del Éxodo. Y la verdad que ha sido muy escuchado, bueno, en la radio además se escucha por internet, y ha recibido un premio Fendores, la obra y el radioteatro armado, digamos, un proyecto de la radio de la universidad. Entonces me parece que, bueno, los que somos alumnos, los que trabajamos en la radio, me parece que creemos que vamos por ahí, ¿no? Radio Universidad, la verdad, con esto de también lo que decía, de poderse asociar a las redes sociales, también nos ha provocado que cuando poner dentro de los relatos lo que la gente, del radioteatro, lo que la gente iba pidiendo, porque se iba escribiendo el romance a medida de que participaba la gente también. Y nos ha ayudado mucho que se escuche tanto esto que estaba en las redes sociales, íbamos contando que ya se adelantaba un capítulo, que venía el próximo capítulo. Así que me parece que bueno, vamos logrando la narración, contar la historia en la radio, y asociado a esto, un aumento de la audiencia por mensajes por internet y conectarnos con las redes sociales. Yo quiero retomar un poco lo que significa el lema, no olvidemos el leitmotiv, digamos, que nos convoca en estas jornadas, que bueno, hemos elegido el título un poco provocativo de Radios Degeneradas, que tiene que ver con lo que planteaba Ricardo al cabo de esta preocupación que venimos manteniendo en las jornadas, sobre todo en las últimas ediciones, de repensar cómo enseñamos la radio a partir de los enormes cambios que ha tenido el medio en los últimos años, si nuestra forma de enseñarla va en sintonía con eso. Y bueno, lo que expresaba Ricardo, de que indudablemente la clasificación tradicional de manual en géneros y formatos tal vez sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. Tratamos de enriquecerlos con estas otras experiencias que se han comentado. Y en ese punto también me apoyo en lo que señalaba la colega, y ayer lo charlamos un poco en esos diálogos que a veces son fructíferos en los pequeños recreos de las jornadas, de que también como docentes de radio, allá la gente de Loma de Zamora decía, es verdad, a veces la radio es una excelente excusa para que los alumnos, las alumnas de un taller aprendan otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con la radio específicamente. Y digo, rescato también lo que vos decías de las narrativas y demás. Otra cuestión que nos pasa, que nosotros tratamos de indagar en eso desde los primeros días de clase, cuando vemos el material humano con el que vamos a trabajar, el recurso humano, nos encontramos con que a veces preguntamos, bueno, a ver, ¿quién fue a una obra de teatro el último año? Y a lo mejor no fueron en su vida a una obra de teatro, o nunca visitaron una muestra de pintura. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la radio? Bueno, tiene que ver, o sea, tratamos de propiciar en los distintos trabajos prácticos, en distintas actividades, buscando la vuelta a veces, la salida del entorno y el intercambio de experiencias de este tipo. Es decir, bueno, que de repente se vaya una obra, que haya un mayor aproximamiento al cine, ni hablar, bueno, de la música, de la literatura, buscar también de ahí, rascar, como quien dice, insumos materiales que van a servir para el trabajo cotidiano, digamos, de la cátedra. Me parece que esto, además de hablar de transmedialidad y de los nuevos géneros de formato, nuevas formas narrativas, también es muy importante que nuestras cátedras se puedan nutrir de eso para poder tener la masilla, digamos, para modelar los trabajos y la herramienta para desarrollar la propuesta. O sea que yo doy seminarios de producción independiente de radio y microprogramas podcast. Y habitualmente el impacto más grande que me vuelve por redes sociales de los propios alumnos no tiene que ver con las herramientas, con los formatos, sino que yo hablo con esa excusa de Irena Sender, la enfermera polaca que salvó a unos chicos en el gueto de Varsovia, de Giordano Bruno, de Esteban Alberto Maradona, de Telemaco Susini, de la guerra de la Triple Alianza, de la diferencia entre 1984 y Un Mundo Feliz, y ese es el impacto mayor. Y me escriben los docentes y los propios chicos por Facebook, etc. No sabíamos que habían pasado tantas cosas, libros y películas. Para mí es la mayor satisfacción, más allá de que aprendan el formato de la radio y les cuento también cómo se vende un programa de radio para financiarlo, etc. El impacto mayor es ese, el despertar de la curiosidad de cosas que no tenían idea que existían. Allá hay una compañera pidiendo. Bueno, yo quería comentar que trabajo en el colegio secundario, yo trabajo con la compañera de Avellaneda, y poder también decir que lo más importante, digamos,
también, digamos, cómo ese trabajo es muy interesante, porque cómo ellos fijan, digamos, la mirada de su persona y su pensamiento y todo en esos trabajos. Eso estaría aportar nada más. Lo importante de que ellos eligen el espacio. Eligen hacer nada. Sí. Yo quería también un poco aportar la experiencia, lo que decía la compañera de los activos. Nosotros, desde segundo año, que los chicos están ya en comunicación radiofónica y en tercero, también vemos que es necesario que los chicos hagan trabajos de campo, que vayan al campo, que investiguen, que se conecten, porque esto de que cómo arman la narrativa por ahí también se traduce en qué tienen para decir, cómo lo cuentan, desde dónde, y si no se vive, no se vivencia, también es como muy difícil poder hacerlo. Yo además estoy en nivel secundario y he trabajado, sigo en contacto con escuelas que surgieron con el Radio Escolar ESCAP, que es un programa que fue nacional, que estuvo en muchas provincias, que fue desapareciendo en algunas, bueno, en San Juan todavía continúa. En San Juan hay otros radios escolares ESCAP que se mantienen, que sí tienen, que son, creo que unos espacios que tienen que ser un poco reivindicados en el sentido de que deberían haber más conexión. Nosotros no tenemos mucha relación con el Ministerio de Educación de San Juan y la universidad, si bien lo hacemos a través de proyectos de extensión o esto que hacemos, estas conexiones. Y tenemos muchos chicos que son estudiantes de comunicación haciendo prácticas que son rentadas, porque el programa todavía sigue a nivel provincia. Y bueno, realmente producen radios abiertas, los chicos tienen cosas para decir, hacen pequeños formatos, los pasan por WhatsApp, con la misma escuela, y yo creo que ahí aparece otro fenómeno que le importa a la escuela. Y le importa a la escuela que el chico, antes que no entrábamos a los cursos y uno lo primero que dice, bueno, a ver quién quiere comenzar, y pasó acá, y pasó a todos lados, está el silencio. Si viene uno entra y empieza, tiene que hacer callar, pero inmediatamente cuando uno dice, bueno, ¿quién quiere participar? En esto de la oralidad encontrábamos el silencio. Entonces, a partir de la radio, esto de poder darle la palabra a los jóvenes, poder, no sé, hacerlos sentir y darles el lugar de que ellos tienen cosas importantes para contar, para decir, eso también creo que a lo que les interesa, a los docentes, a los directivos, es que los chicos también quieren participar de los actos escolares. En algunas escuelas son los chicos los que lo coordinan, son los chicos los que por ahí interesan en manejar todo el equipamiento. Hay radios que directamente les dan la llave al chico en la escuela, el chico va, abre y es responsable, digamos. El chico no es que va pensando en esto, que también contaba ya el compañero, de que los chicos van y esto del miedo a que vayan a romper, bueno, no está, lo cuidan más que otros chicos y docentes. Entonces creo que sí, en ese sentido, por ejemplo, en ese caso, la radio tradicional, el espacio, porque bueno, en San Juan se le dio bastante impronta cuando fue la implementación del programa, entonces en aulas que se convirtieron en verdaderos estudios de radio. Se les da mucha importancia y otros docentes comienzan a querer sumarse sin saber, a ver en qué es esto. ¿Por qué? Porque los chicos son los recreos, los chicos quieren a la radio. Tienen hora libre, los chicos quieren a la radio. Entonces eso realmente hay un cambio, digamos, y que lo raro realmente, ¿por qué los chicos quieren a la radio y se interesan por hacer, escribir y donar para la radio, donan para la radio? Entonces, bueno, eso creo que también es importante rescatar, digamos, porque creemos que la radio ya no como espacio, digamos, no es lo tradicional, ya dejamos como un poco de lado, todavía en estos espacios como es la escuela, sigue siendo muy importante. ¿Tiene ¿No se habla por la provincia? Sí, el programa, si bien pertenece a políticas socioeducativas, que es dentro del Ministerio de Educación, una dirección. Pero es el programa nacional. Claro, la Nación sigue aportando como en realidad un dinero para políticas socioeducativas, que surge otro programa que es el Puede Salir del Aula. También son talleres, digamos, en contraturno que se dan. Pero la provincia hizo una apuesta y algunos, no todos, porque si bien es cierto que desaparecieron en gran cantidad de escuelas, pero en algunas escuelas, sobre todo también en departamentos alejados, continuó.
Hay un pedido ahí de Cristian, aprovecho y antes de cederle la palabra para decir que estamos entrando en los tramos finales de este encuentro y que a las 11:30... Claro, vamos a extender hasta 11:15, así 11:30 podemos estar en el auditorio en el panel Radio y Género, que creo que a todas y a todos nos interesa. Y de todas maneras, las problemáticas que se están abordando acá van a tener una continuación hoy a las 17:30, cuando en el aula E5, acá cerca, este encuentro que estamos sosteniendo ahora va a tener su segunda parte. Lamentablemente, compañeros de Lomas, ¿qué podemos decir? Lo más mínimo que daba que Bueno, la próxima nos queda algo más. Cristian. Bueno, primero le pido disculpas porque llegué tarde, pero sé de lo que están hablando. Y venía ahí con un machete hecho y tiro algunas cosas que quizás puedan seguir a la tarde. Les cuento que yo soy auxiliar docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica de Gallegos, en la materia Comunicación Radiofónica de Calle Cumulilos. Y este año, el año pasado, empezó la carrera de cumplir el rediseño del PLAC. Yo no formo parte del comité, no me invitaron a no formar, pero sí participamos en otras instancias. Y una de las inquietudes que surgieron es qué nombre llevaría, a mí me llama la atención, qué nombre debería llevar una nueva carrera ligada a una nueva materia ligada a la radio. Y empezamos a nosotros tenemos el asesoramiento de Leonardo Brolo, que es el director de la carrera de Quilmes. Y dice, bueno, empezaron a tirar nombres que son los que se utilizan en otras universidades. Y a mí lo que me llamó la atención y la primera opinión que les dije fue que me parecía que el nombre actual no me parecía mal, pero que sí se pensaba darle una nueva impronta a la carrera a partir del cambio de nombre en algunas asignaturas, que debería pensar en un nombre que abarque tanto a la teoría como a la práctica, que creo que nosotros intentamos eso, ¿no? Por lo menos entrelazar ambas. Eso por un lado, voy tirando algunas que tienen para la tarde, ¿no? Otra cosa que les había dicho, o que yo me pensaba para mí, se comentaba a mi compañera, si había que dar una historia de la radio, si había que dar la historia de la radio, porque en esto también de incorporar nuevos conceptos o nuevas teorías, también tenemos que ver qué queda afuera, porque seguimos incorporando y tenemos dos patrones, o sea, no llegamos. Y ahí la historia de la radio que figura en el programa que cuando yo me encontré era una historia bastante mal contada, muy informativa, con alguien que había escrito un libro en algún momento. Y como yo me interesé por la historia de la radio en Santa Cruz, me pensaba que sí, que había que dar una historia de la radio, que darla, porque veía que en mi universidad, y que creo que en las universidades en general, no hay una historia de los medios. Eso yo lo vengo viendo. Se supone que cada cátedra debe contar su historia, ¿no? Del medio, ¿no? Hablando con quien da audiovisual, no cuentan la historia del medio, ellos dicen que lo pasan un poco por arriba, que no tienen una historia en lo local, entonces no cuentan. Y me parecía que la historia de la radio en Patagonia Austral era bastante rica como para contarla y como para ligarla al desarrollo de lo que fue la historia de la radio en Argentina, la historia de la radio argentina y a nivel mundial. Y ahí ponía yo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando se instaló la primera emisora en nuestra ciudad, en el viejo territorio, ¿cuáles fueron los motivos para eso? ¿Qué impacto tuvo, no? Después fue saltando y lo dejo abierto, tengo motivo para la tarde, para participar. Eso, ¿cómo introducimos nuevas temáticas? ¿Qué sacamos? Es obvio que debemos hablar de las nuevas narrativas, de las nuevas formas de escucha, de nuevos formatos, pero lo mismo pasa con la bibliografía. Porque de este mismo espacio está saliendo buena bibliografía. Yo mismo utilizo bibliografía de colegas que están acá, pero ¿qué saco cuando incorporo esa bibliografía? Porque también seguimos aumentando el volumen y contamos con 2 cuatrimestres nada más. Otra de las preocupaciones que yo señalé ahí era
ustedes, en este mismo espacio se discutió el año pasado el uso o no del celular en clase. Creo que esa era una de las discusiones, ¿no? Y a mí me llamó la atención este año una cosa que me llamó la atención, me hizo enojar mucho, que preparé una clase, mandé un texto con tiempo, un mail, son pocos alumnos, por lo general cátedras reducidas, y ahí tenía 11 alumnos, que para nosotros es bastante, y los 11 se empezaron a mirar y empezaron a decir, no sé, yo no lo tengo, no me llevo a sacar con el mail, y los 11 sacaron el celular, los 11 a la vez. Y ahí la de paciencia. Y, sí, acá lo tengo, acá lo estoy leyendo, a ver, vamos leyendo. Sí. Pásamelo a mí, pásamelo por WhatsApp. Bueno, ahí me tuve que armar de paciencia, y eso me hizo armar una clase siguiente, con la idea esta de que deberían apropiarse del texto, creo que ayer se lo comenté a, no sé si a Ricardo, que deberían, que no es lo mismo leer en su celular, yo me imagino que eso lo puedo tener más adelante, ¿dónde marcas algo? ¿Dónde remarcas? Ellos vienen con esta idea de las nuevas pantallas, justamente tuvimos un curso en una pantalla que viene con eso, y por ahí creen que todos los libros son conocidos, y bueno, pero nosotros somos hay mucho que pero era algo que me parecía que nos está pasando en la cátedra, ¿no? Que no podemos mirar para atrás, cómo incorporamos eso. Bueno, una de las cosas que hice en el último tiempo fue socializar conocimientos. Yo uso mucho RadioCat, ellos algunos no lo conocían, el proyector le digo, bueno, entras acá, no tenés que pagar, si pagás tenés acceso a él. Una de las chicas usa Spotify el plan familiar, y bueno, explicaron cómo es el Spotify el plan familiar, nos explicó. Otro utiliza YouTube Premium, explicaron cómo es YouTube Premium, y socializamos conocimientos y ahí nos vamos enganchando y ahí vemos, o sea, no me lo puse en contra, trato de más o menos de llevar, no sé si lo mejor, no sé si está bueno. También resulta que son pocos, y eso también ayuda. A veces ser pocos es complicado, encontrarte con poca gente, y a veces ayuda, en este caso, no, por lo menos te da para eso. Tengo algunas cosas más, pero le doy espacio y creo que tengo algunas cosas para tratar. Pompeyo, adelante. Gracias, Juan. Gracias, Ricardo. Sí, para los que no me conocen, soy Pompeyo Pirlo y no soy de una radio universitaria, pero soy de Radio Francia Internacional. Trabajamos mucho con las radios universitarias en Argentina y también en toda parte del mundo, en realidad. Yo quería solamente hacer dos preguntas. En primer lugar, este taller me parece fascinante, realmente muy interesante todas las intervenciones que he escuchado. Realmente me parece toda una pertinencia absoluta. Y yo quería hacer dos preguntas que de pronto, me perdona si eran verdad, porque ese caso no me las responde. Uno era, ¿cómo están viendo la radio que ustedes representan el tema del consumo deslinealizado de la radio y de los medios en general? También pasa en la televisión. Ustedes saben, nosotros lo sufrimos un poco menos porque somos medios esencialmente de información, pero hoy en día realmente los medios audiovisuales en el mundo entero y en Argentina también se están consumiendo sobre todo de una forma deslinealizada, excepto la información y el deporte. Quiere decir que la radio se está escuchando cada vez más, pero se escucha cada vez más de una forma deslinealizada. Quiere decir, yo tengo un programa, lo escucho cuando quiero, en cualquier dispositivo, que sea un celular o una computadora o lo que tenga a mano. Y la otra pregunta que tiene alguna relación es cómo están trabajando ustedes la radio visual. O sea, nosotros somos un grupo que tiene radio y televisión, o sea, además de Radio Francia Internacional tenemos otra radio que se llama MCD, es en árabe, para los países árabes, en 18 idiomas en el grupo, y tenemos una televisión. Entonces, eso nos permite hacer muchas pasarelas con la televisión. Y solamente les comento, nosotros trabajamos lo que se llama la radio filmada, que ya no lo hacemos prácticamente, que es simplemente tener una webcam en un estudio y filmar todo lo que está pasando. Hacemos ahora una nueva forma que estamos haciendo mucho y que se está haciendo, o sea, no solamente nosotros, sino que lo hace mucha gente, que es lo que se llama la radio visual, que es una radio ya con mucho más cuidado estéticamente, o sea, la imagen, etc.,
pero con una escritura radial. O sea, no es televisión. O sea, no tiene nada que ver con la televisión, no son programas de televisión, son programas de radio con una escritura totalmente radial, pero con varias cámaras, etc. Y hacemos también lo que hoy en día llamamos radio y media, que son programas que tienen una escritura tanto para la radio como para la televisión. Lo estamos haciendo sobre todo con nuestra programación en español, o sea, Radio Francia Internacional en español, con Francia 24, France 24 en español. Quiere decir que son programas que se escuchan en la radio, como radio, audio, y que al mismo tiempo están concebidos para escuchar en la televisión. Quiere decir que cuando hay momentos, por ejemplo, si hay una exposición de pintura, se están mostrando imágenes de los cuadros, en ese momento el periodista está hablando para que esté escuchando el comentario, tenga la descripción de lo que está viendo. Y al mismo tiempo lo hace de una forma que no moleste tampoco al televidente, que no le tenga contando la imagen que está viendo, como si fuera un partido de fútbol que se escucha en la radio, o sea, un poco para recordar. Mi dos preguntas voy a ser la siguiente. Vale, te propongo, Pompeyo, que nos has dejado dos temas valiosos para trabajar, que los retomemos en la tarde, porque ya estamos muy cerca, para contestarte en profundidad lo que preguntabas, estamos muy cerca de la hora del final de esta primera ronda. Perfecto, bueno. Lo retomamos a la tarde. Vale, gracias. ¿Sí? A las 5:30. Antes de retirarse, por favor, hay un cuaderno que está dando vueltas. Por favor, completen los datos, así tenemos vínculos con estas cuestiones del compartir que la compañera de San Juan mencionaba. Y ya que hablas de deportes, como si fuéramos un equipo de fútbol, nos van a sacar una foto, así esto queda para el próximo mundial.